Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Seguimos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que espero que ya así todos lo tengan, porque ya se va pasando el tiempo y es muy importante tenerlo a la mano para ir siguiendo juntos estas enseñanzas tan bellas de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Como recordarán, ya hace unos encuentros hemos comenzado la segunda parte del catecismo que nos trata sobre todo del misterio cristiano, la celebración del misterio cristiano, este misterio que es el misterio del amor de Dios para con nosotros, de esas obras que Dios ha realizado a favor nuestro, cómo lo celebramos a través de la liturgia y de los sacramentos. En los dos encuentros pasados hemos visto la relación de liturgia y sacramentos con Dios Padre y con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Ahora veremos entonces la relación del Espíritu Santo o la participación del Espíritu Santo en la liturgia cristiana. Estamos en el número 1091 de nuestro catecismo, que nos recuerda que el Espíritu Santo es como el pedagogo, como ese gran maestro del pueblo de Dios, y que entre sus tareas, entre la obra que el Espíritu Santo realiza a favor nuestro, es el recordarnos las maravillas que Dios ha realizado por nosotros, que Dios ha realizado en nuestro favor. Son las obras maestras de Dios, obras maestras de Dios, llama el catecismo, a los sacramentos de la nueva alianza, los sacramentos de nosotros, la Iglesia, son obras maestras de Dios que Dios realiza de un modo peculiar a través del Espíritu Santo. Y nos recuerda el catecismo que la liturgia es justamente el fruto de ese encuentro entre el Espíritu Santo y la fe, o sea, Dios que se nos revela, el Espíritu Santo que testifica esa revelación en nuestros corazones y la respuesta nuestra ante Dios que se revela, que es la fe, esa respuesta de amor, esa respuesta de adhesión a Dios y esa respuesta también, por supuesto, que es una respuesta alegre y una respuesta festiva. Es así, nos dice ahora el número 1092, que en esta dispensación sacramental, en esta liturgia, el Espíritu Santo actúa en la liturgia. Es decir, cada vez que celebramos un sacramento, vamos a pensar por ejemplo en la misa, el Espíritu Santo realmente actúa como ha actuado en tantos otros momentos a lo largo de la historia de la humanidad y concretamente en la historia de la salvación. Y una obra fundamental del Espíritu Santo, nos recuerda este número 1092, es que nos prepara nuestros corazones, lo profundo de nuestro ser, y prepara la Iglesia para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que, como decíamos la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo, que está verdaderamente presente en la liturgia. Es el Espíritu Santo que nos prepara para recibir a Jesucristo en la liturgia, y no solamente en el momento de la comunión, cuando recibimos su cuerpo y su sangre, sino en los otros momentos, en este caso, por ejemplo, en la Santa Misa, donde Jesucristo también está realmente presente. Y por eso nos dice el Catecismo, el número 1093, nos dice cómo el Espíritu Santo nos va preparando. Y nos va preparando y nos va anticipando, nos va recordando cómo Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que con su misterio pascual nos ha salvado, ha alcanzado para nosotros la salvación, él ya venía siendo preparado desde el Antiguo Testamento. Es decir, a lo largo de las lecturas del Antiguo Testamento, ya el Espíritu Santo va testificando en nuestros corazones cómo diversos personajes del Antiguo Testamento eran unas figuras que iban preparando el camino a Jesús y de paso ya como que nos lo iban señalando. El número 1094 nos recuerda, por ejemplo, figuras como Noé con el diluvio, nos recuerda también a Moisés, ese paso por el Mar Rojo, y nos va recordando otras figuras que hacen referencia al Antiguo Testamento, pero a través de las cuales se iba preparando ya la llegada de Dios al mundo. Por eso nos dice también el Catecismo en el número 1096,
es importante que nosotros los cristianos conozcamos la liturgia judía, es decir, aquella del Antiguo Testamento, porque la liturgia judía señala, es como aquella como que prepara a la liturgia cristiana, y en esa medida, entonces, muchos elementos de nuestra liturgia cristiana estaban ya presentes en la liturgia judía, y conociéndolos también nosotros podemos descubrir mejor el sentido de estos elementos que tenemos nosotros hoy en día. Por ejemplo, nos dice el Catecismo al final del número 1096, los cristianos y los judíos celebramos la Pascua. Para los judíos, ellos en la Pascua celebran el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Nosotros, los cristianos, lo que celebramos es el paso de Jesús de la muerte a la vida, ¿no? Y es en esa celebración de ese misterio pascual de Jesús, también nosotros vamos siendo como arrastrados por el Señor hacia la plenitud de la vida en la resurrección. Pero también nos dice algo muy importante el Catecismo en el número 1098. La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor. Debe ser un pueblo bien dispuesto, y esta preparación de los corazones es obra común del Espíritu Santo y de toda la asamblea, especialmente de los ministros. Yo quisiera aquí que nos detengamos y nos preguntemos también nosotros, por ejemplo, hermanos, si nos preparamos para participar en la liturgia. Es decir, si ya desde antes de salir de casa nos vamos preparando para la celebración de la Santa Misa, si salimos tranquilos o si vamos deprisa, casi como para cumplir con un requisito, si cuando entramos al templo ya nos damos cuenta que estamos en un lugar sagrado, si vamos predisponiendo nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, si vamos predisponiendo nuestros corazones para acoger esa palabra que Dios nos da a través de las lecturas en la misa y que esa palabra se pueda realizar en nosotros. Si en la Santa Misa nos dejamos como envolver por ese misterio de amor que es el sacramento, y también respondemos de lo profundo de nuestro corazón con la alabanza, con los cantos. Algunas veces da pena, porque algunas veces me toca celebrar misas y la gente, los fieles, no cantan, están calladitos ahí mirando como si la misa fuera una obra del sacerdote y ellos fueran simplemente espectadores, y esto no es así. Queridos hermanos y hermanas, porque la misa la celebramos todos, la liturgia cristiana la celebramos todos, está presidida por nuestro Señor Jesucristo, que actúa en la persona del sacerdote como cabeza de la comunidad, pero actúa también en toda la comunidad como miembros de su cuerpo, ¿no? Entonces, esta respuesta, esta participación activa en la liturgia, escuchando, respondiendo, cantando, reflexionando, orando, es lo que hace posible que la gracia que Dios nos envía del cielo a través de la liturgia, esa gracia pueda realizarse, puede entrar en nuestros corazones y de esa manera realizar la obra que Dios quiere para con nosotros. La gracia del Espíritu Santo, nos sigue diciendo el número 1098, tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Esto es lo propio de la eficacia, fíjense ustedes, de la gracia en nosotros, que suscita en nosotros esa conversión, es decir, ese deseo de santidad, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ese deseo de no estar esclavos, de no estar encadenados a las apetencias de este mundo, a las apetencias de la carne o a los aquello que el demonio nos quiere hacer creer que es bueno, sino la conversión, que significa decir realmente yo me adhiero a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo no quiero pecar, yo quiero ser un buen cristiano. Fíjense qué bonito. Estas disposiciones, nos dice el Catecismo, que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones a través de la fe. Entonces estas disposiciones preceden a la acogida de otras gracias que también se nos dan en la liturgia, ¿no es cierto? Pero para que esa gracia que realiza la liturgia se pueda actuar en nuestra vida, hace falta, antes que nada, la conversión, hace falta acoger esas gracias desde la fe. Por eso es tan importante, nos sigue diciendo el Catecismo, la acción del Espíritu Santo en la liturgia. El número 1099 nos lo dice así: el Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo
y de su obra de salvación en la liturgia. El Espíritu es la memoria viva de la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que testifica en nuestros corazones que todo eso que vamos escuchando en las lecturas, que esos signos que vamos viendo en los ritos litúrgicos, todo esto nos hace referencia a Dios, nos hace referencia a la obra de salvación. Y en esa medida en que nos lo hace presente y nosotros lo acogemos en la fe, entonces de esa manera ya podemos ir experimentando en nosotros mismos la gracia que Dios nos quiere enviar desde lo alto del cielo en esa celebración litúrgica concreta. Porque cada vez que celebramos la liturgia, queridos hermanos y hermanas, Dios es como que abre las compuertas del cielo y nos manda una efusión de gracia sobre nosotros. Pero tantas veces, si no estamos atentos, tantas veces, si no lo vivimos en la fe, esa gracia capaz de transformar lo profundo de nuestro ser, capaz de sacarnos de la tristeza a la alegría, de pasarnos del luto a la danza, como dice el Antiguo Testamento, estas gracias, si nosotros no las acogemos, entonces no pueden actuar en nosotros. Por eso nos sigue diciendo el Catecismo los elementos fundamentales que Dios nos da para que podamos estar abiertos a su gracia. Lo primero, nos dice el número 1100 ya, la palabra de Dios. Es decir, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda el sentido del acontecimiento de la salvación que es anunciada a través de la palabra para que pueda ser recibida por nosotros y vivida por nosotros, es decir, para que experimentemos cómo es verdad que Jesucristo es capaz de salvarnos de las situaciones que hoy, en el instante en que estamos celebrando la liturgia, puedan estarnos agobiando o nos puedan tener de alguna manera sometidos. El Espíritu Santo, nos sigue diciendo en 1101, es el que da a los lectores, los que leen las lecturas, pero también a los oyentes, la inteligencia espiritual de la palabra, porque no se trata solamente de entender lo que se lee, de entender lo que se escucha. Puedo entender el relato objetivamente, pero no se trata de eso, sino se trata de decir qué me quiere decir Dios a través de este relato a mí, en mi vida personal de hoy día. O sea, dice ya el Concilio Vaticano II, muy bonito, que cada vez que se proclama la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, llamémosle la misa u otra liturgia que podamos celebrar en nuestras parroquias, cada vez que se proclama la palabra de Dios, es el mismo Dios que habla a través de la voz del que lee, es Dios el que habla. Y entonces, de ahí, del ambón, de donde se lee, es Dios, la palabra que sale de la boca de Dios y que está buscando, queridos hermanos, un corazón. Está buscando tu corazón, mi corazón, un corazón que quiera acoger esa palabra, para que esa palabra, por él acogida, se pueda realizar en su vida y uno puede experimentar, repito, esa potencia de la palabra que es capaz, dice el apóstol San Pedro en su primera carta, que está en la Biblia, es capaz de regenerarnos, de hacernos nacer nuevamente, de hacer en nosotros la potencia de la palabra, hace de nosotros una nueva creación. Dirá San Pablo, pasó lo nuevo y todo es viejo. Y esto entonces, gracias a la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros oídos, el Espíritu Santo el que abre nuestros corazones, siempre, por supuesto, en nuestra libertad. Dios no impone nada, nunca Dios impone. Dios actúa, pero respeta nuestra libertad. Dios envía a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace todo lo que está a su alcance para abrir nuestros oídos y nuestro corazón, pero en la medida en que nosotros lo dejemos. Por eso es tan importante, decía, prepararnos bien antes de comenzar las celebraciones de la liturgia. Ahora bien, sigue diciendo el número 1102, la fe se suscita en el corazón de los hombres y se alimenta en nuestros corazones con la palabra de salvación. Y es gracias a esa palabra que suscita en nosotros la fe que se constituye, que se crea la comunidad de los creyentes. Es decir, se crea la iglesia en un lugar y tiempo determinados, esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, esa iglesia que es el pueblo santo de Dios, que peregrina por este mundo hasta alcanzar la tierra prometida. Entonces, ¿no? Nos continúa diciendo el Catecismo, estamos siempre en este número 1102, el anuncio de la palabra de Dios, ¿sí?
que va con la lectura, pero también, por ejemplo, con la homilía del sacerdote o con la catequesis, si es otro tipo de celebración litúrgica, fíjense ustedes, no es una mera enseñanza. No se trata solamente de enseñarnos algo a nuestra inteligencia, a nuestro intelecto, para que aprendamos cosas. No se trata tanto de aprender cosas, sino algo más profundo. Exige la respuesta de la fe. O sea, la palabra es Dios el que nos habla, Dios que se nos revela a través de su palabra y que nos invita a seguirle. Nos invita a adherirnos a esa palabra, no solamente con nuestro intelecto, no solamente con nuestros sentimientos, sino con nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones diarias. Por eso normalmente cuando uno escucha la palabra de Dios, siente como Dios lo invita lo invita a algo, a hacer algo, a dejar de hacer algo, a tomar este otro camino, a volver del camino por el que se había emprendido, etcétera, etcétera. O sea, la palabra de Dios siempre ilumina, dice un salmo muy bonito, luz es tu palabra para mis pasos. Luz es tu palabra para mis pasos. Es como una lámpara que ilumina mi sendero, dice el salmo. Y efectivamente los cristianos vamos avanzando por este mundo, vamos caminando iluminados. El camino nos lo va iluminando una lámpara. Esa lámpara, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante pedir al Espíritu Santo que nos dé la inteligencia de la fe cuando la palabra de Dios se proclama en la Santa Misa o se proclama en otras liturgias. Pero no solamente, digamos, es la palabra, también son los gestos, nos dice el Catecismo, ¿no? El número 1103 nos recuerda esto, que incluso los gestos que hace el sacerdote, por ejemplo, la anamnesis, las oraciones que hace el sacerdote, se refieren siempre, nos hacen presente siempre la intervención de Dios en la historia. El plan de la revelación, nos dice el Catecismo, se realiza por palabras y obras intrínsecamente ligadas. En la liturgia de la palabra, la primera parte de la misa, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de esa manera, en la medida en que nos lo recuerda, entonces también suscita en nuestros corazones esa respuesta nuestra que les decía a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, fíjense qué importante esto, qué importante estar atentos en la misa, qué importante llegar temprano a la misa, llegar temprano, antes que se empiece la Santa Misa, llegar con calma, entrar en el templo, ir preparándonos a la misa con un poquito de oración, sosegando nuestro corazón, apagando los celulares, dejando un poquito fuera del templo otros asuntos que podamos tener pendientes, ir predisponiendo, dejar que el Espíritu Santo vaya entrando en nosotros, vaya abriendo nuestro oído, vaya abriendo nuestro corazón, vaya abriendo nuestros ojos, para que a través de lo que vemos, lo que escuchamos y también a través de ello pueda brotar de nuestro corazón esa respuesta de alabanza a Dios, la respuesta en las oraciones, la participación en los cantos, la atención. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿A dónde me invita? ¿Qué me invita a hacer? ¿Qué obra quiere realizar Dios en mí y a través mío? ¿Ven? Entonces todo esto es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros en la medida en que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón. Los invito pues a hacerlo y ojalá que ya a partir de esta semana, a partir de ahora, cuando vayan a la misa, tengan en cuenta también pues estas invitaciones. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.